Hola, bienvenidos a nuestras muestras semestrales del primer semestre, el primer ciclo de este año 2021. Mi nombre, Óscar Belón, y desde la Secretaría de Cultura de Mosquera, Gobierno Juntos hacia el Futuro, les damos una cordial bienvenida para estas muestras del primer semestre de los procesos formativos de las escuelas artísticas de nuestro municipio. Y bueno, entremos en materia. Literatura. La Escuela de Literatura, en su línea de apreciación literaria, como tal, lo que es la fundamentación de la lectura del arte literario, tuvimos un proceso muy dinámico en tres franjas, desde la primera infancia, a cargo de la maestra, de la artista formadora Daniela García, que vamos a ver a continuación, un proceso en el cual mediante actividades lúdicas, mediante cantos, rimas, juegos, coplas, se hace la introducción a todo ese mágico mundo de la literatura, de la ficción, la literatura enfocada para los niños. Y que es quién mejor que sea ella misma que nos cuente cómo fue este proceso. Vamos a ver los videos de los procesos en los cuales participaron los niños Daniel Reyes, María José Ospina, Dana Valeria Romero, Mía Ivana Ibáñez, Oliver Cantillo, Ana Isabela Bermeo, Emiliano Landines, María Fernanda Pinilla Velandia, Isabela Guevara y Juana Manuela Rendón Molina. Entonces, nos vamos con apreciación literaria de la Escuela de Literatura y continuamos. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven en este momento. Mi nombre es Daniela García de la Torre, soy artista formadora de la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera. Y bueno, en este momento vamos a presentar los procesos de la Escuela de Literatura. Primero vamos a empezar por la línea de apreciación literaria. Esta línea está conformada por los niños de 0 a 6 años, en donde su proceso con los acercamientos con la literatura son desde la oralidad, desde la apreciación literaria, que tiene que ver con el juego, la música, la expresión corporal, y se basa mucho desde la imagen, desde contar historias desde la imagen. Varios niños y niñas empezaron sus procesos, sus primeros acercamientos con la lectura. Pues en la escuela se ha avanzado mucho en este proceso lector, también porque contamos con padres y familias lectoras y lectores. Entonces, a continuación vamos a presentar un poco más a profundidad cada uno de estos procesos que hacen parte de la Escuela de Literatura. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos ven, a las familias, a los niños y las niñas de nuestro municipio de Mosquera. Hoy estamos aquí para presentar cada uno de los procesos de la Escuela de Literatura en la línea de apreciación literaria. Y bueno, vamos a presentar un personaje que nos estuvo acompañando durante todo el proceso y las clases de la escuela con los niños y las niñas. Vamos a empezar primero con el proceso de los niños de 3 años y vamos a presentarles a un personaje muy importante de nuestra clase. Él se llama Paco Lector. Con ustedes, Paco Lector. Hola, Paco. Hola, ¿Cómo estás, Paco? muy bien, ¿y tú? Muy bien, imagínate que los niños y las niñas están muy felices que tú estés aquí con nosotros. ¿Es en serio? Sí, bueno, Paco, imagínate que además la lectura en los niños y las niñas de la Escuela de Literatura de 3 años les ayudó mucho para que ellos ampliaran su capacidad de imaginar. Yo tengo 3 añitos. ¿3? ¡Wow! ¡Qué chévere! Imagínate eso, y ellos ampliaron su capacidad de imaginar, de crear, de contar historias, y algunos niños que no hablaban mucho empezaron a hablar y a hablar a partir de contar historias a través de las imágenes. Utilizamos los títeres. Además, ¿sí sabías que creamos amigos títeres? No, no sabía. ¿Cómo se Sí, llaman? tienes muchos amigos títeres. Hay uno que se llama Teddy. Teddy. Teddy es el gran lector de la Escuela de Literatura. Y todos los niños y las niñas aprendieron a contar historias a partir de lo que observan. Con los papás, las mamás y los padres de familia hicieron un aporte fundamental en este proceso. ¿Sí sabías?
¿También estuvieron ellos? Claro, y adivina que volvimos a recuperar la capacidad de asombro y también hacían muchas preguntas los niños y encontramos que a algunos les gustaban unos personajes muy llamativos como los leones y sabían mucho y conocían mucho sobre los leones. Me gustan los animales salvajes. Ay, Paco, y también imagínate que ya avanzando un poquito más con los niños de 4 años que no están tan lejos de los niños como tú que tienen 3 años y están aprendiendo a contar historias y a El otro año escuchar. cumplo 4. El otro año cumples 4, uy, genial, Paco, muy bien. Entonces con los niños de 4 años, imagínate que volvimos a las canciones tradicionales, a los juegos tradicionales. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado La pájara pista. La he escuchado, me gusta esa canción. Muy bien, imagínate que a los niños también les gustó mucho. Y volvimos a los cantos, a las nanas, a los arrullos, a los juegos de palabras, a las creaciones con rimas y empezaron a decir muchas frases muy divertidas, pero además también les gustaba que las historias fueran musicalizadas. Por eso, pues, los instrumentos fueron muy importantes también en la escuela de literatura. Quiero escuchar una. ¿Quieres escuchar una? Bueno, vamos a escuchar. Bueno, Paco, y como tú quieres escuchar una de esas canciones que son tradicionales en la literatura infantil, esos cantos, esos arrullos, pero también además esos juegos de palabras, pues vamos a escuchar una canción que se llama a mi burro le duele la cabeza. El médico le manda jarabe de frambuesa, jarabe de frambuesa. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Y mira que con esta canción, ya avanzando a otro proceso que sigue siendo de la línea de apreciación literaria, pero que se combina un poco con la creación literaria, con los niños de 5 a 6 años, empezamos con el ritmo, con el lenguaje poético, a descubrir y a construir rimas. Entonces, por ejemplo, a esta canción que te digo, Paco, que es tradicional, que a propósito, ¿te gustó? Mucho, me encantó. Ah, muy bien, Paco. Entonces, con los niños de apreciación literaria, empezamos a cambiarle cositas a la canción tradicional y le agregamos cosas nuevas. Por ejemplo, dime. ¿Cómo quedó la canción? A ver, voy a cantarte una de las rimas que dijeron los niños en clase. Esta dice así: a mi burro le duele la rodilla, el médico le manda jarabe de granadilla, jarabe de granadilla. Mi burro enfermo está, mi burro enfermo está. Esa fue una de las creaciones que hicieron los niños en la escuela. A mí me gusta la granadilla. ¿Sí? Bueno, y también hubo más creaciones a partir de esta canción tradicional, pero que los niños empezaron a cambiar las cosas. Por ejemplo, hay otra. ¿Te la cantó? Por favor. Bueno, a mi burro le duele el corazón. El médico le manda que juegue con un ratón, que juegue con un ratón, que juegue con un ratón. Esta fue otra, esta fue muy divertida, ¿sabes? Me dan miedo los ratones. ¿Te dan miedo los ratones? No, Paco, pero ¿por qué te dan miedo los ratones? Muy pequeñitos, bigotudos. Bueno, Paco, pero imagínate que los niños de la escuela empezaron a construir estas rimas. Todo empezó a través del lenguaje poético. Leímos primero muchas rimas para llegar a construir estas rimas así de bonitas. Pasamos por esas canciones tradicionales, esos juegos de palabras, esos juegos con el lenguaje y ya más adelante empezamos con otros poemas mucho más modernos, pero que nos permitían crear rimas. ¡Excelente trabajo! Bueno, y Paco, ya para ir cerrando estas historias que te estoy contando con los niños y las niñas de la Escuela de Literatura en la línea de apreciación literaria, pues bueno, imagínate que en los videos que vamos a ver con la presentación de los niños, ellos crearon rimas para presentarse, como mi nombre es Daniela y me gusta la panela. A
mí también me gusta la panela. Muy bien, Paco. Y en los próximos videos que ustedes van a ver en esta presentación de las muestras artísticas, van a poder ver a los niños y las niñas en creación y apreciación literaria a partir de este lenguaje poético y juego con las palabras que consiste en crear rimas a partir del ritmo y la musicalidad. Entonces, Paco, ya para ir cerrando nuestros procesos, nuestra No te vayas. exposición, no nos vamos a ir antes si no podemos contar un cuento con rimas. Entonces, para ir despidiendo esta presentación de los procesos de la Escuela de Literatura, vamos a cantar una historia que rima. Bueno, Bueno, te voy a contar una historia que tiene mucha rima, ¿listo? Tengo en mi casa un elefante, es mi mascota fiel y leal. Es color rosa, de ojos azules, camina lento con suavidad. Mide 10 metros, come espinacas, toma la sopa que a mí me dan. Duerme conmigo, me lleva al parque, donde saltamos sin descansar. Paco, y si tú pudieras tener una mascota, ¿cuál mascota te gustaría tener? una jirafa. ¿Una jirafa? Bueno, ¿y te imaginas qué tal tener un zancudo de mascota? No me No. gustan los zancudos, me chupan la sangre. Ay, Paco. Bueno, entonces los niños y las niñas y Paco se divirtieron mucho en los procesos de apreciación literaria de la Escuela de Literatura. Así que estas muestras las cerramos con los procesos, las creaciones, las lecturas de los niños, las niñas y las familias que hacen parte de este proceso. Y los invitamos a ustedes que nos están viendo allá desde sus casas a que se acerquen a nuestros procesos y que vean lo que pueden lograr nuestros niños y nuestras niñas del municipio de Mosquera en la Escuela de Literatura. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y nos despedimos con Paco. ¡Chao! Casa, yo sos el lobo. Rico, casa, yo sos el lobo. Moca y Michelle les encantaba estar juntos. La vida era perfecta hasta que un día yo leí un libro sobre monos. ¿Sobre lobos? Bien, Moca, quitó Michelle. Te pareces un poco a los lobos. Somos guapos, pensó Moca. Pues un poco a los lobos, con libres, cazando animales salvajes, que se quedan despiertos para aullarle a la luna. Vivía como el vivo yo, pensó Moca. Me sentí como un plaza casado. No, Michelle lo disfrazaba a tomar el té. Y aquí está mudando su chiquitito. Le echó comida y él no quería. Él quería ser lobo. Al año siguiente, pues salió de casa a hurtadillas y empezó por esas montañas. Corrió hasta alcanzar el cumple una alta montaña. Libre soy, latió. Libre como un lobo, latió. Corrió, saltó, bailó y su silbido se antojaba. Poco tiempo le dio hambre. Fácil exclamó, pues hoy me comía así como hacen los lobos. Arrancó. Un conejo se ganó a cueva. Un sollo lo tosió.
ratón lo pellizcó. Un ratón de campo le bulove el menudo y el atrás, el adelante y el atrás. Está burlando. Ratón de campo le bulove el atrás. Se salió por aquí, entró por aquí, entró por aquí. Poco tiempo, poco es un día y se habla. Extrañaba a Michelle. Extrañaba tomar el té, murmuró. Pero todavía no me puedo rendir. Una cosa más que tengo que intentar. Enfrentó la mano, cayó lo más fácil que pudo. Él respondió con un estornudo. De nuevo. La voz de verdad. El jefe de estos lobos. Porque la hubiera ocupado que los come de boca. Mocas de verdad. Lloró. Lobos de verdad. Chilló. Se dio la vuelta. Fue por la montaña disparado. Yo volví a casa, nunca quiero volver a ser lobo. Corrió. Llegó a la casa, también conocía. Michelle quitó. Moca. Corrió para recibirlo. Volviste, dijo. Sabía perfecto hasta que un día la leyó un libro sobre monos. Un lente en el libro. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Lo hace muy bien? Hola, Soy soy María José José. y tengo Tengo 3 años 3 años. y hago parte Parte de la Escuela en la escuela de Literatura de literatura de Mosquera. de Mosquera. El dinosaurio Yo morado lee, canta, caminar me encanta a caminar todas las mañanas todas las mañanas. y le gusta Le gusta cuidar cuidar su huevito. su huevito. Vaquita Carolina. Había una vez una vaquita Carolina y estaba jugando ahí en el pasto. Y le gusta la vaquita, entonces le gustaba la leche de la mamá. Y estaba jugando la vaquita con su amigo burro. También con sus amigas. La vaquita estaba jugando. Él le dijo a la vaquita que no comiera más pasto ni flores. Porque él le dijo que no comiera más pasto ni flores porque la vaca come eso las mariposas se van a ir y también las abejas. Y la vaca le dijo a él que no volvía a comer pasto ni flores. Chao. Y a las 3. Hola, soy Mía y tengo 4 años. 4 años. Hago parte Hago parte
parte de la escuela de la Escuela de Literatura de Mosquera. de Mosquera. Y les voy a contar, Y les voy a contar una historia. ¿cómo se llama tu libro? Cenicienta, la que perdió a su chica de... Ves contándola, ábrela. ¿Ok? Una vez había una chica que se llamaba Cenicienta. ¿Y esta cómo se llama la mamá? Es una bruja mala la mamá. Y había dos niñas. Se ponía una niña la zapatilla verde Se puso. y se puso. Y se ponía el vestido. Se puso. Ok, perfecto. Dale, pasa la hoja. Le dijo su madre que trajera una calabaza y unos ratones. ¿Y qué trajo? Bueno, Pasa la hoja. y se convirtió en una magia. Oh. Y fue a ver al príncipe, ¿qué más? Fue a bailar cuando el reloj le estaba diciendo que es tarde y corrió y perdió su zapatilla. Wow, ¿y el príncipe salió a buscarla? Sí. Y le entregó su zapatilla porque se perdió. Oh. ¿Y colorín colorado? Colorín colorado, se acabó el cuento. Ahora tu historia con tus muñecos. Esa misma historia de la Cenicienta. Cuenta. Cuando... Ay. Bueno, voy a elegirte la bestia. Uy, pero ¿dónde está? Ay, aquí está. La princesa Bella. La princesa Bella fue a buscar a su padre cuando él dijo que le regalaría una flor. ¿Flor? ¿Cuál es la flor? Rosa. Estaba encontrando la flor rosa para su niñita. Bueno, la niña. Y entonces se perdió en un castillo de la bestia. Oh, se escucha una tormenta allá en el fondo. Alguien está roncando. La bestia estaba roncando. Wow, porque miremos a la bestia que está durmiendo. Ahí está la bestia. No soy está la bestia, roncando. papi. No, allá está la bestia. No, esa no es la bestia, es Aya. Ay, me confundí, perdón. Y la bestia se despertó de su cama porque había alguien que se llamaba la padre de Cenicienta. Y después lo llevó a la cárcel. Muestra cuál es la Cenicienta y cuál es la... Y Bella. Y cuál es el otro muñeco. El príncipe, ¿dónde está el príncipe? Este es. Wow. Y después se murió él. La bestia se murió porque la señora, que era la bruja, ayudó a ser humano y vivieron juntos Para siempre. para siempre. Feliz, feliz, Feliz como una perdiz. a perdiz. Oh. Ay, pero ¿Y colorín colorado? se acabó el cuento. Hola, me llamo Oliver. Soy de literatura de Mosquera. Voy a contar un cuento que es de Toy Story. Hay una vez un muñeco que se llamaba Woody. Y después Buzz y Woody se hicieron amigos. Y después pelearon. Y después el malo los quería poner en los más ricos.
para que volara. Y después Guido regañó al niño. Y después vos y Uy y un perro y Uy y el perro le cogió un zapato y después vos lo rescató y así fueron en un carro. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Hace una vez un león que vivía en las sabanas. Allí transcurrían sus días tranquilos y aburridos. El sol calentaba intensamente casi todas las tardes. Después de comer, al león le entraba una tremenda pereza y se echaba una siesta de al menos 2 horas. Hola, soy Isabela Bermeo y tengo 5 años y hago parte de la Escuela de Literatura. Hola niños, hoy vamos a estar en una escuela. Me van a hacer mucho caso. Hagamos las rimas primero. Ok. Miren. Estaba el grillo Simón sentado en un gran sillón, tocando su guitarra y cantando una canción. Y ahora la otra era de un gallo. Y está de madrugada, el sol ya va a salir. El gallo nos despierta con su kikiriki. Ok, hora del recreo. Y ahorita seguimos en las clases. ¿Es una canción del gato? No lo sé. Ya, espera y la verás. Que tú matar. ¿Ves? Estaba muy linda. Sí, está muy linda. Vamos a los juegos. Sí, vamos. Vamos por el deslizadero. Sí, vamos. Yo primero. Y 5 y... Sí, ahora tú. Yo, mira. Yo llevo acá. ¿Ves? Ahora, así acostadito de... Esto estuvo muy divertido. Vamos a jugar con los otros amigos, ¿ok? Ok, vamos. Oye, ¿tú qué haces? Bien, ¿y tú? Bien, estoy muy bien. Vamos a los columpios, ¿sí? Sí, me gustan mucho. Yo primero. No, primero, yo. ¿Tengo papel o tijera? Sí. Yo, papel o tijera. Ah, ya te gané. Sí. Vamos. Me estoy poniendo en el más alto.
Ay, no, en el de arriba, mira. En el de... acá. Ay, hora de volver a clase. Ya vamos. Ay, también se olvidan de mí. Ahora sus padres van a venir por ustedes. Sí. ¿Escucharon? Sí. Pero deben esperar un poquito para que vengan. Ok. Hola, soy Emiliano de la Escuela de Literatura y les voy a contar lo que he aprendido. Hola, soy Emiliano y me gusta el banano. Me gusta el chocolate blanco y el morado. Llevo 6 años saltando charcos, esquivando barcos y coleccionando vientos. Me gusta el azul oscuro envuelto en un conjuro. Y ahora vamos con la del caldero. Listo. Había una vez un caldero que traía zombies de Minecraft y cerdos de Minecraft, que una bruja cuidaba con su espada de Minecraft. Ahora vamos con la de mi burro. Listo. A mi burro le duele la pierna, el médico le manda jarabe de luciérnagas, jarabe de luciérnagas. A mi burro le duele la pantorrilla, el médico le manda jarabe de piña, jarabe de piña. Bye. Hola, soy María, me gusta la sandía. Tengo 7 años y tengo muchos sueños. Unos son traviesos y otros son obesos. Ahora les voy a contar una rima de una bruja y un caldero. Había un caldero lleno de huevos de hadas y osos pequeños que una bruja cuidaba con sus tortugas coloridas. Ahora les voy a contar una rima de un burrito que le duelen las orejas. A mi burro le duelen las orejas. Médico le manda jarabe de cerezas. Mi burro enfermo está. Así termino esta rima. Y soy de la Escuela de Literatura. Soy Isabela. Me gusta bailar, pero sobre todo me gusta cantar. Llevo 5 años saltando charcos de color rosado. A mi burro le duele el corazón. El médico le manda cerezas con limón. La bruja Perona, su hermana, le trae zapatos de su talla. La bruja borradora lo borra que borra todas sus horas. Buenas tardes, represento a la Escuela de Literatura. Hola, soy Juana y me gusta la manzana. Veo pajaritos desde mi ventana. Me gustan las flores de muchos colores. También me gustan los helados de ricos sabores. Tengo 5 años. Me gusta patinar y llegar pronto a mi casa para ir a jugar. Había un caldero con libros y colores que una bruja cuidaba con muchos lectores. A mi burro le duele un dedo. El médico le ha dicho que no le tenga miedo, que no le tenga miedo. Adiós, gracias por escucharlo. Este es mi picnic, dile. Y te vamos a leer un cuento. Se llama El leñador y la zorra.
Mira, Miguel, dice, una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó a donde un leñador y le suplicó que la escondiera. El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. De inmediato llevaron a los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador les dijo que no, pero con su mano señalaba a la cabaña. Los cazadores no comprendieron las señas y se confiaron únicamente en lo que le dijo con la palabra. La zorra, al verlos marcharse, salió sin decir nada. El leñador le reprochó por qué no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. Dígale chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Mira acá, Miguel. Chao. Chao. Vamos a ver. Buenos días, profe. Hoy es día de mi picnic literario. Y voy a tomar. Lechecita con galletas. Muy bien. El cuento se llama Los 5 burros. Había una vez un granjero llamado Tomás que quiso ir a su pueblo a comprar 4 burros. Montó en uno y volvió a su casa, pero por el camino quiso contarlos. 1, 2 y 3. Pero, qué raro, no cuento sino 3. Él no contaba en el que iba montado. Cuando llegó a su casa, le dijo a su esposa: mira, he comprado 4 burros y traigo solo 3. Me han robado uno. La esposa dice: qué raro, tú no ves sino 3, pero yo veo 5. ¿Listo? Despídete. Chao, profe. Buenas tardes, profe. Voy a hacer la actividad de picnic. En un país muy lejano vivía hace muchos años una pequeña princesa, una niña muy bonita. Tenía el cabello negro como el azabache, las mejillas de un rojo como la sangre y el cutis tan blanco como la nieve. Por eso todo el mundo la conocía como Blancanieves. ¿Cómo María? ¿Cómo se llamaba? Blancanieves. Tenía una madrastra que era una mujer bella pero orgullosa y arrogante. No soportaba que nadie la supera en belleza. Por eso se pasaba todo el día mirándose al espejo y preguntando: espejito, espejito mágico, ¿quién es la más hermosa del reino? A lo que el espejo le respondía: no hay ninguna duda, la más bella del reino sois vos, majestad. Era un espejo que siempre decía la verdad, por eso ella quedaba satisfecha. Pero Blancanieves, a medida que iba creciendo, lo iba haciendo también en belleza. Y cuando cumplió 15 años, era tan bella como la luz del día, y más hermosa aún que la reina. Un día ocurrió que cuando le preguntó al espejo: espejito, espejito mágico, ¿quién es la más hermosa del reino? El espejo respondió: la reina es la más hermosa de este lugar, pero la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina esa vez se puso amarilla de la rabia. Cada vez que veía a la bella Blancanieves sentía una terrible envidia. Llegó un día en que la malvada madrastra no soportaba más su presencia. Entonces llamó a un cazador y le ordenó que la llevara al bosque para matarla. Como era tan joven y bella, el cazador se apiadó de ella y la dejó que se fuera, aconsejándola que se buscara un sitio en el bosque para esconderse. Corre, mi pobre niña, escóndete en algún lugar. Blancanieves huyó hacia el bosque. Le asustaban los árboles y el ruido que hacían sus hojas.
Los animales salvajes pasaban a su lado, aunque sin hacerle ningún daño, estaba atemorizada. Siguió entrándose en un frondoso bosque hasta la caída de la tarde. Entonces encontró una casita a la que entró para descansar. Todo en la cabañita era pequeño. Al lado de la chimenea había una mesita con 7 platos, 7 cubiertos y 7 jarras, todo de pequeños tamaños. Al final de la habitación se hallaban 7 pequeñas camas arregladas con blancas sábanas. La princesa, que estaba muy cansada, se echó a dormir sobre 3 de las camitas. Al instante se durmió profundamente. Cuando llegó la noche, regresaron los dueños de la casa. Eran 7 enanitos que trabajaban en las minas de oro, muy lejos de allí, en el corazón de las montañas. Con sus 7 farolitos encendidos pudieron comprobar que en la casa había estado alguien, pues las cosas no estaban colocadas como ellos las habían dejado. Con asombroso y algo asustados, miraron por toda la casa hasta que encontraron a Blancanieves durmiendo sobre sus camitas. Continuamos con las muestras de la Escuela de Literatura Línea de Apreciación Literaria. En la parte juvenil tuvimos unos talleres bien interesantes que le han llamado mucho la atención a los jóvenes y a los no tan jóvenes. Se trata de literatura y rock. La literatura, esa literatura inmersa en el rock and roll, los textos, la poética convertida en música, a cargo del artista formador Giovanni Jaramillo, se trasladaron a un local, a un gastrobar de aquí de nuestro municipio, La Moraleja, a quienes les enviamos un saludo. Resulta que estuvimos con Andrés Bello de la Mesa de Rock. Estuvieron dialogando acerca de este proceso, de la connotación de los textos dentro del rock and roll y la proyección. Muchos piensan que de pronto el rock está muerto, que de pronto ya no tiene una relevancia igual que en su momento, desde la década de los 60, pero realmente lo que hemos hecho es realzar la importancia de los textos, de la poética, de la literatura inmersa en este género musical. Entonces, agradeciendo de nuevo a La Moraleja, a Diego, a Martín, por supuesto a la Mesa de Rock, y quién más que la Escuela de Medios Audiovisuales, a María Alejandra González, a Lorena y al profe Carlos Botello por la colaboración, por esta actividad interdisciplinaria. Vamos a ver el diálogo que tuvo Giovanni Jaramillo con la Mesa de Rock representada por Andrés Bello. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Jaramillo Rojas, instructor de la Escuela de Formación en Literatura de la Secretaría de Cultura del municipio de Mosquera. En este momento nos encontramos en el Gastrobar La Moraleja, un espacio que ha sobrevivido a la pandemia, ¿no? Y que de alguna manera todavía mantiene, digamos, al tanto el espacio para poder disfrutar de una buena bebida y de rock and roll. Desde la Escuela de Literatura, desde este año, hemos querido implementar un espacio en el que podamos generar reflexiones a partir de la relación que hay entre el rock and roll y la literatura. Qué mejor invitado podemos tener hoy, Andrés Bello, líder de una banda, guitarrista de una banda 100% mosqueruna, 12 años de trayectoria. Desde Dead Silence, tu banda, ¿cómo se maneja el tema lírico? ¿Hay alguna referencia literaria, algunos autores que estén ahí como gravitando, fantasmales? Sí. Pues para darte una referencia, los primeros ejercicios que tuvimos con la Orquesta Sinfónica de Mosquera, crearon una canción inédita que se llama Brujo, y Brujo hace parte de los poemas que hacía Aleister Crowley. Entonces, de hecho, está dedicado a Jack Parson. Jack Parson viene a ser el creador del combustible con el que el hombre va a la luna, y es un telemita consagrado. No era, digamos, que adepto a otra religión, y siempre buscó dentro de su trabajo científico referenciar a Aleister Crowley y referenciar sus escritos. Entonces, por ejemplo, de las últimas producciones que hemos tenido siempre han estado influenciadas sobre todo sobre esa literatura un poco oculta, ¿no? Lo que hace Anton LaVey, lo que ha hecho Aleister Crowley, el mismo Necronomicon, son parte
de lo que tomamos y creamos, digamos que nuestro contexto. Obviamente hay otro tipo de vivencias, otro tipo de literatura, otro tipo de forma de escribir, ¿no? Porque también no solamente es basarse en alguna obra específica, sino también jugar al tema de ser poeta, ¿no? Entonces, para poder escribir una canción hay que referenciar a muchos artistas o poetas sobre cómo yo estructuro realmente un concepto. Entonces, indudablemente lo literario siempre hace parte, creo no solamente de Dead Silence, sino de cualquier banda, de cualquier género. Andrés, entonces podríamos pensar que las letras del rock and roll, en toda la diversidad de géneros que conocemos hoy por hoy, son poemas. Pensaba yo, por ejemplo, también que dentro del mundo del metal las líricas han caminado, han trasegado casi que a letras muy épicas. Historias de magos, historias de guerreros, del medioevo, todo esto. En el punk rock, por ejemplo, pues algo más antiestatal, contestatario, ¿no? Así podemos hablar del ska, del hardcore, ¿no? Cuando tú estás escribiendo una letra para Dead Silence, ¿estás pensando que estás escribiendo una poesía? ¿Piensas en esos términos de verso? En el momento en el que uno crea una canción, o bueno, particularmente mi proceso se basa en el riff. En el momento en el que se hace un riff, yo estoy pasando por un momento de mi vida, o estoy leyendo sobre un artista, o estoy leyendo un libro, estoy haciendo algún ejercicio que me tiene que enriquecer culturalmente. Entonces, a raíz de eso se crea la canción. Yo busco crear un coro a nivel de lo que es mi riff, busco crear un inicio, una introducción, un breakdown, que el breakdown ahorita es la tendencia en lo que es la música. Pero sin duda lo que yo esté leyendo en ese momento o lo que yo esté pasando en ese momento va a influenciar al final la prosa de lo que va a ser esa canción. Entonces sin duda sí, es un proceso de creación que creo que todo cantante o todo artista en la música lo ha hecho. Como te comentaba hace un rato, no es necesario que esté, digamos que de la mano con la composición. Hay artistas como Interpol que ejecutan las canciones, digamos que más dinámicas, pero sus letras terminan siendo las más tristes. Y también encuentras bandas que tocan cosas demasiado oscuras y terminan teniendo un contexto literario, digamos que un poco más a lo épico, a lo poético, a las alegorías, no sé. Entonces sí pienso que es un proceso que todo artista tiene y que siempre la música lo ha llevado de la mano. Habrán temas como es inherente en el rock donde se busque romper esa regla, porque eso es finalmente el rock. Pero pienso que a nivel literario siempre hay una buena influencia de algún escritor, de algún poema, porque al final ellos, de alguna u otra manera en su época, eran las personas que lograban expresar esas sensaciones de quienes de alguna u otra manera no podían expresarlas. Así es, imagino que nace la poesía y es el referente que uno busca. Cuando yo leo poesía yo digo como, mierda, yo estoy viviendo esto en este momento y es lo que puedo trasladar o puedo comunicar. Sin duda es un elemento de comunicación y la música también lo es, entonces pienso que sí, pienso que cuando yo estoy escribiendo en mi banda no soy un poeta, pero sí busco estar influenciado por ese tipo de cosas. Bueno, nosotros en la Escuela de Literatura, digamos que hemos hecho como todo un cronograma semanal para hablar de literatura y diferentes bandas. Entonces comenzamos hablando de un precursor del rock and roll como es Robert Johnson, el primero del Club de los 27, ¿no? Y cómo alrededor del rock and roll comienzan a generarse un montón de mitologías y de historias, ¿no? Como que la historia esta de que él le vendió el alma al diablo para poder ser ese gran guitarrista de blues que fue posteriormente, ¿no? Y de ahí en más, por ejemplo, ayer tuvimos la última sesión y estuvimos hablando de literatura y los Doors. Jim Morrison como aquel gran poeta, ¿no? Recordemos la canción que abre Apocalipsis Now, la película de Ford Coppola, que es The End, ¿no? Que es un poema donde realmente no solo se está sugiriendo que todo se va a ir al carajo en algún momento, que todo tiene su final, sino que está refiriendo a la muerte y a la guerra como tal, ¿no? Y eso me lleva a pensar como en la contextualización que tiene el rock and roll, digamos, con la sociedad a la que pertenece, ¿no? Los años 60, toda esta ebullición hippie, en donde uno podía pensar como que tiene mucha adherencia a autores como Jack Kerouac, a la par de pensar en mujeres como Janis Joplin, Jimi Hendrix y Allen Ginsberg, ¿no? Entonces te quería preguntar más o menos como por ese proceso de contextualización que tiene el rock dentro de la sociedad y si la sociedad
pertenece al rock o el rock pertenece a la sociedad? Yo te podría decir es que más sobre esas épocas se basó mucho en el tema del mito. El uso de las redes sociales, por ejemplo, ha sesgado lo que es realmente un artista y lo que no es un artista en este momento. Cualquier persona hoy por hoy con X cantidad de seguidores, pues es un influencer. Para ese momento, la persona que de hecho era más mítica o la que tenía más, digamos que reservas en la información, era la que todo el mundo terminaba hablando, ¿no? Entonces sí se crea como esa tendencia, el mismo artista lo reconoce y finalmente es quien logra influenciar toda una generación. Pues de hecho con los que mencionas también pasamos incluso, por ejemplo, a referentes como Black Sabbath, que de alguna u otra manera viene es del referente del nombre de una película, pero al entender el concepto que ellos estaban creando en ese momento, pues vuelven a ser o se generan como un sentido de la oscuridad, ¿no? Y es lo que comercialmente los catapulta. Entonces, indudablemente sí existe una influencia en la sociedad, o la hubo, con el tema del rock, porque el rock siempre de alguna u otra manera fue la influencia para esos jóvenes que buscaban, digamos que, rebelarse a cualquier sistema. Entonces siempre existió desde ese punto, ¿no? Incluso en la posguerra viene el punk precisamente con esa razón, porque uno podría decir, bueno, ya pasamos como a lo psicodélico y de hecho si uno mira esa línea, pues llega a una línea electrónica que posiblemente es lo que estemos pasando o a lo que le debamos justo a estas generaciones que son muy seguidas a lo que es el tema del pop. Pero desde ahí viene el punk precisamente como a revelarse de eso. Veo por ejemplo acá a Freddie Mercury en una de esas fotos y era como el referente inglés, pero el punk viene a decir como, bueno, este es el rock de la élite, pues busquemos que los ingleses tengan el rock de la contraparte. Entonces siempre socialmente fue una herramienta. Decirte que si corresponde o no a la sociedad o si más bien es al contrario, que a nosotros como rockeros nos pertenezca ese nicho, es muy relativo justo ahora, porque la tecnología ha cambiado las reglas del juego totalmente. Pero sí te puedo decir que la relación siempre va a ser muy íntima. No puedes hablar de rock sin decir que estás afectando a una sociedad de manera positiva o de manera negativa. Y no puedes decir que eres rockero si en algún momento no tuviste una inconformidad social, la cual manifestaste siendo músico. Es como el juego o la relación íntima a la que yo veo ahí. Bueno, Andrés, estaba pensando como que dentro de la historia del rock pues hay un montón de historias, sobre todo que tienen que ver como con los artistas, ¿no? Entonces que Marilyn Manson se quebró un par de costillas y que se puso ojos de gato, que Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, aspiró las cenizas de su padre, ¿no? Y también como relaciones particulares, ¿no? Que Mick Jagger con David Bowie y un montón de cosas que también van rompiendo como ciertas iconografías morales, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Judas a Hartford, ¿no? Que es gay, ¿no? Y se está parando desde ahí para decir como, hey, dentro del metal también podemos tener una diversidad, ¿no? ¿Cómo ves, digamos, toda esta apropiación de esas historias que tiene la gente para proyectar imágenes del rock, dentro del metal, dentro del punk rock, dentro del hardcore? Pues de hecho, hablando de Halford, es un buen referente porque de ahí es que le vemos la tendencia a las chaquetas de cuero y los taches, ¿no? Y hoy en día tú puedes encontrar a bandas totalmente fascistas usando esa iconografía. Entonces, yo pienso que la cabeza es para cualquier persona y la idea que se quiera trasladar en definitiva es para cualquier persona, precisamente porque no existe un estándar de lo que sea moralmente correcto o incorrecto en el rock. En la medida en que podamos hablar de lo que sea, pues básicamente estamos reflejando el espíritu del rock en sí mismo, ¿no? Te hablaba hace un rato sobre el tema de las redes sociales y es eso, hoy por hoy pues ya es más sesgado, cualquier persona con X cantidad de seguidores pues es un influencer sin importar lo que piense o crea. Para ese momento siempre fueron las personas, digamos que más míticas, las que generaban precisamente ese ruido y hacían y conseguían seguidores a partir de ese mito. Crear un mito hoy es muy difícil, es totalmente complejo, ¿no? Como músico, como artista o como banda,
Hoy en día las bandas están orientadas a crear un performance y un show en vivo que realmente sea impactante. Pero al final del día dejamos de endiosar al rockero, porque ya no hay forma. Hay otras industrias que han desarrollado como ese mito sobre los artistas, pero de hecho ya no es un mito, sino se vuelve es como una publicidad permanente. Entonces tienes al artista de pop que utiliza esta marca o que va a estos restaurantes y que tiene miles de seguidores en redes sociales y la gente sigue a ese artista y va y consume lo mismo que está consumiendo el artista. Al final la industria siempre va a buscar comercializar todo. El rock pues busca esa contraparte, ¿no? Y lo que te digo, crear un mito ahora pues es muy complejo, porque ya estamos sentados sobre la realidad de las redes sociales y ya no es el Marilyn Manson o no es la gente de Mayhem o no es todo ese tipo de mitos. Sopor Aeternus, por ejemplo, que estaba sobre los 2000 y que no se sabía si, o sea, es un ser andrógeno que hacía como gótico, y ya no existen porque precisamente no hay forma de crear como ese hito. Pero ya no hay, digamos, formas de hacer seres mitológicos dentro del rock. Puede ser porque el rock se haya convertido en el mismo mito. Te lo pregunto porque en algún momento trabajaba como periodista de cultura rock y me mandaron a cubrir el Museo del Rock. ¿Y qué es lo que aparece en un museo? O lo que ya desapareció o lo que está en vías de extinción. Entonces era muy particular como ver toda esa puesta en escena de cosas alrededor del rock and roll y decir como, hey, ya murió, está muriendo, está agonizando, o qué onda. Y también, para que un mito sea mito, tiene que pasar, digamos que algo muy especial dentro de las conciencias de las personas que creen en ese mito. Lo que te decía, en algún punto el rock se concibe como la forma de responder o una juxtaposición a las cosas. Entonces, si el rock o si todos utilizáramos guitarras, si toda la música en general hiciera uso de guitarras eléctricas, el rock en sí mismo decidiría no usarlas, porque realmente es el lenguaje que está ejecutando el rock, o sea, oponerse al sistema. Y pues también, si bien hay tendencias, pues hemos pasado desde lo psicodélico hacia lo más orgánico, desde lo glam hacia lo más grunge, y siempre ha habido contraparte, siempre existe una tendencia, y pienso que es más desde lo comercial, porque la industria musical siempre como que fichó ciertas cosas y después de que las ficha se vuelven muy comerciales, llegan a un pico muy alto, y pienso que incluso en el ser humano se pierde ese interés de ser algo muy exquisito para las personas. Entonces, como artistas siempre, o como artista uno siempre está viendo qué es lo que está en tendencia y cómo lo voy a revolucionar. Entonces, si ahora existe, no sé, la importancia de repetir el coro 1000 veces como está sucediendo en el género urbano, entonces las bandas de rock van a decir como, entonces no vamos a tener coro. Puede pasar. Y siempre ha sido de esa manera, siempre hemos buscado como oponernos a lo que está sucediendo y crear una contracultura. Entonces sí, sin duda pues el mito es el referente que tenemos, y lo decíamos de robar ideas y de cómo dentro del arte se roban ideas, y es porque nosotros no tenemos una idea totalmente sentada que sea propia, sino sin influencia de muchas cosas. Entonces referenciar sí es muy importante. Si referenciamos ese tipo de cosas y decimos, bueno, la tendencia ahorita comercial es esta, ¿cómo yo logro enamorar al nicho de seguidores siguiente o las siguientes generaciones generando algo diferente? Y seguramente ese algo diferente no me lo estoy inventando, ese algo diferente pasó, ya existió 10 años antes. Es retomarlo y volver a trabajarlo, siendo conscientes que 10 años después lo que hice va a ser la razón por la cual las otras generaciones van a decir que no les va a gustar. Y esa es una dinámica chévere en la música, y es esa, como que se crea un concepto y muchos lo siguen hasta que uno de ellos dice, no me interesa. Hablábamos de Freddie Mercury y de Queen, que fue la gran tendencia inglesa. Y después los Sex Pistols. Después los Sex Pistols en su contraparte, decir como, bueno, este es el rock de la clase alta, pues yo quiero hacer algo en contra de eso. Y ahí es donde se parte la historia directamente del rock inglés, y es donde uno dice, bueno, si hay gente que no solamente esté disfrutando la música,
sino que hay gente mirando muy de cerca qué es lo que está pasando en el mundo y cómo logra oponerse a lo que está pasando. Entonces es una dinámica muy interesante. Una vez, para construir un relato en el cual pudiera definir qué carajos era o es el punk rock, entonces pasé varias noches pensando la mejor manera de escribirlo. Y bueno, se me ocurrió que puse dos personajes y una chica le pregunta al chico, hey, ¿qué es el punk rock? ¿No? Y el chico se levanta y le pega una patada a la silla y la manda muy lejos y le dice, eso es punk rock, ¿no? Y la chica se levanta de la silla de ella y le pega una patada a la silla de ella y le dice, esto es punk rock, y él le dice, como no, eso es seguir una moda. ¿Podemos generar esta misma metáfora para todo el universo, para todo el mundo del rock and roll? Pues yo pienso que sí, y es bastante nocivo, ¿no? Es como la parte nociva del rock, porque seguramente en el momento en el que tienes un adepto, pues realmente eres un artista, ¿no? Hablábamos de Van Gogh fuera de cámaras y decíamos como, bueno, ¿de qué forma tienes que morir enfermo y pobre para que tus obras 10 o 15 años después tengan el valor que tienen, ¿sí? Mucho peor en la música, porque la música hoy como se concibe es en los 2 minutos máximo que tiene un TikTok. No existe el resto, no existe coro, no existe una introducción, no existe una sinfónica, no existe nada de eso. Entonces, partiendo de la idea de esa metáfora, que de hecho es muy interesante, también te hago alusión a la escena ficticia de Lord of Chaos, la película que habla sobre todo el tema del black metal, donde está Euronymous y Vikernes en un restaurante después de un concierto. Seguramente eso no pasó, o tal vez sí, no sabemos. Y Vikernes se le acerca a Euronymous y le dice como, venga, chimba. Y Euronymous como que mira los parches que tiene en su chaqueta y le dice como, ese parche no corresponde a lo que somos como metaleros, una banda comercial, y no me sirve. Parte de eso, dentro del contexto de la película, crea esa tendencia homicida de Vikernes, y es lo que desemboca como en ese odio. Entonces sí pienso que hay líneas muy delgadas de lo que es ser metalero, y rockero, porque pues todo el mundo, de hecho hablamos fuera de cámaras con todo el staff, de hecho lo saludamos acá justo ahora, compartimos como esa filial de decir, bueno, el rock existe, el rock nos gusta. De alguna u otra manera no necesitas estar o tatuado o con el cabello largo, o tener piercing o tocar guitarra, siempre y cuando te guste el rock. Pero sí, en alguna época existió ese radicalismo en el que, hablando de la metáfora con el punk rock, tengo que ser yo el único que rompa ese esquema para que sea válido. Si no soy yo o si hay alguien más, deja de ser. Pero como artistas siempre buscamos seguidores. Si no, no tiene valor lo que hacemos. Obviamente hay otro ejemplo, el grunge. El grunge es como que encuentras a Kurt Cobain en un estado de fama tan alto que él empieza a drogarse y a consumirse en sí mismo porque no quiere la fama. Entonces uno dice, pues, ¿qué sentido tiene entonces haber ejecutado eso? No estoy diciendo que todos busquemos la fama, menos en Latinoamérica haciendo metal, como ves en mi caso, nunca seré famoso. Pero sí, de alguna otra manera es satisfactorio poder tener gente que se identifica con el lenguaje, con la tendencia, con el sonido de lo que uno está ejecutando, porque el artista en sí mismo es muy solo, y de alguna otra manera si alguien logra entender ese lenguaje, pues es lo atractivo. Es muy chévere, por ejemplo, para mí encontrar seguidores de mi banda que me digan, yo necesito saber qué carajos está hablando usted en esta letra, y que se cree ese debate donde yo diga, bueno, entonces más bien para usted qué significó lo que estábamos diciendo. Y hubo esa dinámica, y ha habido esa dinámica durante mucho tiempo. Entonces sí es el fruto como del trabajo, ¿no? Siempre le dije a mis músicos, y ya hablando un poco aparte de tu pregunta, es como, ustedes nunca van a ser famosos, pero el pago como ustedes es precisamente ese, la farra. El punto en el que usted sienta el máximo éxtasis es su pago como artista.
Y como músico pienso que el mayor éxtasis es la tarima. Entonces, como artista siempre pensé que entre más grande fuese la tarima, más es el miedo y más es la satisfacción. Entonces no es posible, como pasa hoy en la nueva normalidad, que tengas la tarima más grande y que no haya una sola persona viéndote. Porque no tiene sentido. Lo que necesitamos es gente que responda a esa reacción, al tiempo de ensayo, a lo que escribí. Entonces, el punk rock sí es quitar la silla o tirarla, pero que esa otra persona haya reaccionado no es tanto seguir una moda, pienso yo. Puede ser más bien un caos, el caos que genera el rock en los cerebros y el momento en el que la gente realmente vive esto no como me gusta hoy el viernes y al otro lado después perreo, sino marica, yo también quiero ser el Keith Richards de mi familia y fumarme las cenizas de mi abuelo. Es un punto muy enfermizo y una línea delgada que hoy por hoy con la tecnología ha bajado, pero también es lo fascinante del rock, como alguien llega a enamorarse y obsesionarse tanto. Bueno, Andrés, no, pues agradecerte el tiempo que pudiste disponer para conversar con nosotros, todas las relaciones, digamos, infinitas que pueden haber entre la literatura y el rock and roll, así como también en algún momento entre el rock y la gastronomía, la literatura y la gastronomía, ¿no? Como que también se trata de aunar, de juntar, de relacionar cosas que aparentemente no tienen ninguna correlación. Agradecerte desde la mesa de rock también, por supuesto, por todo lo que están haciendo por el municipio, por toda la onda que están, digamos, pegando como por salvar al rock, que nos dimos cuenta que no ha muerto. Agradecimientos al lugar que nos recibió hoy, La Moraleja, este gastrobar que tiene toda la intención de poder seguir rescatando la cultura rock, la cultura de la conversación, del diálogo. Agradecimientos también para la Escuela Audiovisuales, con nuestro también querido profesor Carlos, Sonido, también Lorena, profesora de la Escuela Audiovisuales, a nuestro coordinador de la Escuela de Literatura, Óscar Belón, y bueno, Giovanni Jaramillo, instructor de la Escuela de Formación en Literatura. Nos vemos en próximas ocasiones y esperamos que esto de literatura y rock pueda seguir teniendo mucho más camino. Apreciación literaria. La apreciación literaria, ¿qué será la ficción y qué será la no ficción? En el caso de la crónica literaria, fue lo que estuvieron charlando los alumnos del artista formador encargado de la franja adulto, el señor Danilo Leguizamón, para quien también enviamos un fuerte abrazo, un saludo. Las charlas de Danilo Leguizamón en torno a la literatura, a los diferentes géneros literarios, lo que hacen es participar, que a partir de sus experiencias y los conocimientos de los diferentes géneros, esa perspectiva acerca del arte literario son plasmadas por los mismos alumnos. Este es un diálogo que se entabla particularmente desde la crónica literaria, y qué mejor que la crónica literaria hecha en Colombia. Entonces, de esta manera cerramos esta muestra a lo largo de toda esta tanda de videos, desde la crónica literaria de la franja adulto mayor a cargo de Danilo Leguizamón. Muchas gracias. Listo, muy buenas noches, ¿cómo se encuentran ustedes? Mi nombre es Danilo Leguizamón, trabajo con la Secretaría de Cultura del municipio de Mosquera, exactamente en la Escuela de Literatura de Mosquera. Hoy nos encontramos en una pequeña sesión en donde vamos a hablar en torno a un texto que pudimos leer, pudimos apreciar, y es precisamente ese verbo es el que nos hace estar acá presentes, y es una de las opciones que presenta nuestra escuela como muestra semestral, y es esa apreciación literaria que hacemos, en este caso con el grupo de adulto y adulto mayor. Dentro de los textos que hemos leído cuentos cortos bogotanos, hemos leído cuentos cortos latinoamericanos, asimismo leímos una novela llamada Los Almuerzos, del escritor José Belio Rosero,
y también hemos leído crónica. Cuando dejo en último lugar a la crónica es precisamente porque es el texto al que vamos a aludir y es nuestra excusa para hablar en torno a ella. Leímos crónica de el escritor Alberto Salcedo Ramos y también leímos una crónica llevada desde un ejercicio desde la colección Libro El Viento, en donde se enfocaba un poco más hacia los lugares. Entonces, al ver la manera en que correspondían, respondían, participaban y de una u otra forma suscitaba una serie de situaciones discursivas, emocionales, hemos decidido pues tener en cuenta este texto. Ahora bien, el texto fue escogido de una antología de crónica latinoamericana por Darío Jaramillo. Darío Jaramillo lo conocemos más por sus ensayos, los conocemos más por su poética, pero fue quien de una u otra forma hizo esta compilación a lo largo y ancho de Latinoamérica y a través de un ejercicio muy riguroso nos presenta este texto en donde encontramos la crónica que precisamente vamos a abordar con los participantes. La crónica se llama La cárcel del amor y fue escrita por José Alejandro Castaño. Frente a José Alejandro Castaño, pues es podemos llamarlo un joven cronista que ha hecho escuela no solamente en periódicos, sino también en grandes revistas. Y dicho esto, pues su ejercicio lo ha llevado a ganarse diferentes premios, dentro de los que encontramos el premio Simón Bolívar, y no es un dato menor que se los haya ganado de manera seguida, y pienso que el premio más importante que él tiene dentro de su largo recorrido es el premio latinoamericano que lo ganó en el 2002, la Casa de las Américas en Cuba. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio de análisis, un ejercicio en donde cada uno de los participantes nos va a exponer un poco frente a esa apreciación que tuvieron ellos frente al texto. Entonces tenemos acá a Jonathan, tenemos a Manuela, tenemos a Carolina, tenemos a Lady. Muy buenas noches, ¿cómo están, chicos? Hola, buenas noches para todos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Perfecto. Cuando era joven, yo me acuerdo que una de las maneras de intentar conquistar a una chica era a través de, si bien no unos poemas elaborados, sí algunas frases. Y una de las frases que a mí siempre me gustó era, me gustaría estar condenado en la cárcel de tu corazón. Y con esto quiero abrir precisamente el ejercicio del análisis de esta crónica. Arranquemos desde el nombre. ¿Cómo vieron el nombre, chicos? Y de ahí para allá lo que ustedes comenzaron a denotar en la crónica de José Alejandro Castaño. Pues uno piensa que se va a hablar de esos temas en cuanto al corazón, ¿no? A esos amores de juventud, de niñez, como esa cárcel del amor. Entonces uno no se imagina el contexto al que va como a ingresar. Entonces, y también, bueno, pues habla del tema del infierno, ¿no? Que se denomina así. Entonces sí me generó como eso. O sea, de una vez me remití como mis tiempos también de adolescencia. Quería como aportar eso en cuanto al nombre de la crónica. Ok, perfecto. Todos los que amamos, o bueno, cuando todos amamos en algún momento, porque siempre todos amamos, amar significa estar de alguna manera preso, ¿no? También hay una frase que dice que el amor es ciego, que el amor, la expresión novio, a mí me molestaban en el colegio y decía la profesora, claro, consigue novio, porque no vio con quién se metió. Entonces, de alguna manera, esa idea del amor como un apresamiento, esa idea del amor como algo que va limitando la libertad,
sí me parece como un buen gancho, ¿no? Un buen punto para que uno vaya adentrando después en la temática de la crónica, ¿no? Porque el título tiene un sentido antes de uno leerla y luego cuando uno lee la crónica, uno dice, ve, la cárcel del amor, claro, iba por otro lado de donde yo pensaba. Pero además como la habilidad de acá del autor de poder mostrar de una perspectiva romántica una situación, eso que a pesar de que pues no es como el amor común, pero uno jamás imaginaría, o personalmente nunca me imaginé cómo era ese tema de crear lazos de amor dentro de la prisión. Entonces, esa forma como el autor nos suscita o nos trae la forma en que dos personas se pueden llegar a conocer y crear lazos tan fuertes que llegar al punto de crear una familia, es muy linda. O sea, digamos que si hacemos a un lado la situación que están pasando cada uno de ellos, a uno como lector lo lleva como, ay, vea, tan bonito pasar, por ejemplo, eh, eso de las cartas de amor, o sea, uno, y pensar que la persona que entró a la cárcel, como decían en alguna parte del texto, no es la misma que va a salir. Eso me llamó mucho la atención. Pero yo quería ya aportar una cosita a lo que dice Carolina. Yo siento más es que el autor intenta decir es que es la realidad y eso también pasa donde estemos. Es decir, como que el amor también está ahí. Y también algo que lo que tú decías respecto a que no es el mismo cuando sale, cuando hablaban del payaso, bueno, yo sé que estamos hablando del título, también mencionaba como que es un hombre que ingresa a la cárcel independientemente de su delito, ¿no? Entonces también es toda una configuración que trata de transformarnos en decir, no son seres humanos que entraron a una cárcel por un delito, pero no le hacen énfasis a eso, a ese tema de condenar, de juzgar, sino que todos nos enamoramos. Entonces, sí, o sea, apoyando un poco también de lo que dice Carolina, me impactó muchísimo eso. Y bueno, ahorita comento otras cositas si alcanza el tiempo, pero esos hechos, ¿no? De la realidad de enamorarse independientemente del estado donde estás y reconocer que la gente se enamora, ¿no? Y cómo nos proyectamos a vivir otras formas de amarnos, ¿no? Y a lo que tenemos que recurrir. Bueno, estoy hablando de otras cosas, pero eso quería como aportar de lo que decía Carolina. Profesor, pues la verdad, en cuanto yo leí el título, lo primero que me recordé fue cuando yo estaba recién llegada aquí. Mi tía era así toda romántica y escuchaba muchas canciones. Y ella escuchaba a un señor y decía la canción toda tristonga, que la cárcel de tu piel. Apenas leí el título dije yo, debe ser que está enamorado, una persona enamorada. Y mientras uno va leyendo el título, el nombre del autor, cuando ya se refiere directamente, que dice, lo lleva uno directamente al pabellón, a mí la cabeza me hizo así, dije yo, ay carajo, no es el amor de sentimientos, sino nos vamos a tratar en una cárcel. Es algo diferente, pero causa mucha curiosidad. En ese título a mí me causó mucha curiosidad. Cuando hicimos el ejercicio de leer las crónicas de Alberto Salcedo Ramos, y si uno hace un ejercicio comparativo, en él pudimos encontrar dos puntos, digamos que protagonistas. El primero, cuando nos recreaba una idiosincrasia, unos lugares específicos, unas culturas, y en cambio con esta crónica de José Alejandro Castaño, vemos que él incluso se puede mover entre la parte del lugar y aparte las mismas historias de los personajes. Es decir, no solo se centra en una historia de vida, sino que utiliza, en este caso, Casablanca, que es el nombre de la cárcel, y nos presentan diferentes historias. Entonces, este es un ejercicio en donde creo que se hace una buena mezcla y por ende pienso que teje una buena crónica. ¿Cómo les pareció de manera general esas pequeñas historias que encontramos allí en esta crónica? Eso que nombras es muy importante, o para mí fue súper importante, porque es como poder observar cómo el autor pasa a ser el observador o el testigo directo de cada una de esas situaciones. Entonces, por ende, nos transporta de una y es como más sensible,
más de estar ahí, como que uno, o yo me imaginaba a él ahí, bueno, voy a ir a tal patio, voy a ir a tal otro patio, entonces como que el hecho de que él sea un testigo directo o un observador directo hace que la lectura sea como más sabrosa. Y también hace que como que uno quiera seguir leyendo, ¿no? Como que te invita, bueno, ¿qué pasó con el resto de personajes? ¿Qué pasa en ese pabellón donde se encuentran ellos, donde se mandan las cartas? O sea, yo no sé, bueno, no sé cómo el resto se imaginó ese pabellón, pero para mí era significativo en la historia, muy importante en esos espacios. Entonces, a mí pues yo la verdad sentí que estaba leyendo a Salcedo un poquito, pero bueno, yo sé quién era Salcedo, pero creo que tiene esa capacidad de estar en los espacios, pero también darle una fuerza a la historia que uno siga como dicen, encarretado leyendo de qué pasa con ese ser humano que se enamora en la cárcel, en el infierno, como también les dicen ellos, ¿no? Era un poco. Bueno, profesor, yo me imaginé algo muy diferente. Yo me imaginé que en el momento en que él empezó a hablar, es como una burbuja, como un planeta, ¿sí? Un mundo aparte, dentro de un submundo, me puedo referir así, dentro de este mundo que nosotros vivimos. Es un mundo donde cada uno hace su vida, es como si relatara, así como si fuera, así como tenemos orden en nuestra sociedad normal fuera de una cárcel. En ese mundo existen barrotes, pero al mismo tiempo son como submundos dentro de esos mismos que tienen una historia, que cada uno trae un pedacito del mundo de afuera y lo tiene ahí dentro para compartir dentro de su mundo y para dar a conocer hacia afuera todo lo que están teniendo que batallar dentro de esos barrotes, cada uno de esos seres humanos que están allí recluidos. Y la mirada caleidoscópica que llega a tener el narrador de dar cuenta de distintas situaciones casi que de manera simultánea y también la potencia del significado nuevamente del título, ¿no? Porque si uno vuelve al título, entonces uno dice, bueno, alguien amó tanto que se encerró en ese mismo amor y se condenó a una especie de cadena perpetua, pero la potencia del lenguaje de alguna manera también lo invita a uno a que hay varias posibilidades del significado alrededor de esa expresión de la cárcel del amor. Y también me quedó sonando el tema de que a las mujeres se les enamora por el oído y pareciera que fuera cierto, ¿no? Porque de alguna manera se jugaba con eso, ¿no? O sea, como que hacía florecer al poeta que cada uno llevaba adentro, ¿no? Ahí el objetivo de cada eso pues fuera un objetivo de tipo sexual, erótico, de lograr conquistar a una compañera o bueno, no sé, a alguien que estaba en su misma condición, pero en esos momentos en el que uno tiene que escribir una carta, yo pienso que uno alude o hace uso de todo lo que ha aprendido, no solamente, sino que uno transmite y que uno trata de agitar a la otra persona, ¿no? Hacerle sentir cosas que solamente se pueden hacer sentir en la intimidad. Ahí hay un juego muy bonito, no sé si la intención de José Alejandro fue esa, pero entonces para ellas recuerden que era el infierno, ¿no? Para ellos sí era el cielo. Y si uno hace el ejercicio, no sé, dantesco de comparar como ese ejercicio, uno podría decir que ya, digamos que el purgatorio sería ese paso del amor, en donde era muy bonito porque ellos ya sabían incluso el número de pasos que ellas daban y tenían esa única chance de mostrar, de darse a conocer, de seducir, de coquetear a esas chicas, a esas reclusas, que si uno hace el ejercicio, y también es algo que nos aporta esta crónica, son unos datos, ¿no? De cómo hay tantos hombres eh, presos a comparación de las mujeres, que como quizás para el director de esta prisión no siempre va a ser fácil
ese ejercicio de movilizar a las chicas hacia donde están los hombres, ¿no? Entonces, ahí también este cronista juega con todo este lenguaje de intertextualidad y le da mucha vida a esta crónica. Entonces, como vieron, hay una historia muy bonita y es el de la mamá y el hijo. ¿Cómo recuerdan esa historia que es como ya como que rompe el esquema que inició el cronista? A mí me llamaron la atención los tipos de amor que se dan y también me llamó la atención pues el tema de las visitas conyugales y eso de que estén restringidas a 90 minutos. Y yo decía cuando leía 90 minutos, ¿cómo así? Pero si uno necesita por lo menos unas 4 horas, 5 horas, bueno, no sé. 90 minutos hay que ser demasiado conciso, hay que ir como muy al punto. Y antes de anunciar la relación de la mamá y del hijo, él dice algo así como que, bueno, pero hay otras formas de amar. Y yo no, entre reclusos, recluso con recluso, dije yo, ahora sí se puso bueno el tema. Digamos que no es, o sea, como que eso le daba una expectativa, pero pues con relación a la historia de la madre y del hijo, pues muy triste porque bueno, por el mismo delito que la mamá cometió, fue condenado el hijo y ve uno con muchísima nostalgia hombre, que se repiten las historias y que desafortunadamente, pues, la problemática social que aparece en el trasfondo de la crónica también es muy diciente y lo pone a pensar a uno. A mí me Ah, bueno. puso muy pensativa fue la historia del payaso tan mayor con la niña, con la chica, que a él le quedaban solo 5 años y a ella le quedaba toda la vida prácticamente allá encerrada. Y pues uno se pone a pensar la obligación, eh, todo el compromiso que va a adquirir ese señor luego que tenga que salir sin su señora y con su hijo en brazos para seguirlo sacando adelante, porque ahí se nota claramente que ella se queda y él tiene que salir y su papá, el niño va a crecer sin su mamá, simplemente va a estar con su papá al lado y pues es una situación que uno dice, el corazón, como narran, lo ponen a uno a pensar, desprenderse de algo tan fuerte como es un hijo y saber que lo va a ver de vez en cuando, va a pensar que va a estar con su papá, que ojalá que sea un buen hombre por lo que ella ha analizado, porque si se atrevió a embarazarse debe ser, o si se equivocó, no sé, va a tener a su hijo fuera, en libertad, como una ave que no está enjaulada, mientras ella va a seguir en esa jaula. Debe ser muy terrible, debe ser tenaz, y esos son casos que uno dice, uno a veces no aprecia cosas tan simples de la vida, pero cuando leo uno de esos momentos así, ese pequeño relato, uno se pone a pensar y la verdad parte mucho el corazón. Manuela, ¿nos ibas a decir algo? Sí, era la historia, bueno, algo que pues ya para entrar a hablar del tema también de esos tipos de amor, es como todo el tema investigativo que también hace el cronista en cuanto nos explica la importancia de esas visitas conyugales y que a nivel de Colombia pues debe ser así, que si están en otro lado tienen que hacer todo el trámite para que lleguen, entonces creo que a mí me pareció muy lindo eso que decía él en ese término investigativo porque rescata la humanidad de la persona que está en una cárcel, ¿no? De su necesidad también, entonces me pareció muy bonito porque me llevaba también a pensar, yo decía, bueno, se pueden encontrar, pero era el caso de la mamá, de la abuela, que la denominan ahí, que iba a salir, no tenía dónde vivir, yo decía, carajo, ¿qué podemos hacer por esta señora? O sea, a mí los adultos mayores me duelen mucho, yo decía, yo dije, Manuela, ¿usted qué haría por esta señora? O sea, le desvalijaron la casa literal, va a salir y ¿qué va a hacer? O sea, la señora, ¿qué más sabe hacer? La señora solo sabía vender droga y ya no tiene ni dónde quedarse. Entonces yo decía, no, por Dios, o sea, yo digo, bueno, no importa que la señora vendiera droga, pero ¿qué vamos a hacer con esta señora para que tenga un tiempo más de vida digna? Y ella decía, me quiero quedar en la cárcel, o sea, para ella la cárcel no era algo malo, porque sabía que era un espacio de protección como mujer y como adulto mayor. Entonces sí me cautivó muchísimo
ese espacio. Yo dije, caramba, ¿qué vamos a hacer con este adulto mayor? Y sigo pensando en general, ¿no? Como, ¿qué pasa si me encuentro con un caso así? Quería como rescatar ese pedacito. Perfecto. Dentro de esas historias que estamos recordando, donde encontramos esa relación epistolar que es muy bonita, hay otra donde uno de los reclusos no sabía escribir, ¿no? Mucho menos leer. Entonces, me imaginaba, no sé, ellos ahí en el patio, quizás haciendo el juego de que venga, yo le dicto y usted copie, y él como esperando la respuesta, pero tenía que echar mano de su amigo para que le leyera, y todo esto se genera dentro de un ejercicio romántico, dentro de un ejercicio idílico, muy lindo que se proyectó en esta misma crónica, ¿no? ¿Cómo vieron ese ejercicio? Eso es muy bonito esa parte porque yo decía, bueno, que se irían a imaginar las personas o los presos que estaban allí, que iban a tener, que tal vez iba a florecer esa capacidad de escribir, de convertirse casi que en poetas encargados, porque por ejemplo el que no sabía escribir era muy chistoso leer. Hola, mira, no sé escribir, mi amigo me ayuda. Ay, no, eso era, o sea, muy chistoso. Yo me los imaginaba los dos ahí, bueno, ¿qué le vamos a escribir? Dígame yo. Y entonces es como esa, decir, sin tener y sin saber por qué razón estaban allí recluidos, que haya florecido en ellos eso, de la capacidad de escribir, de crear, de poder echar un piropo, de mandar, por ejemplo, las cartas de presentación, de escribirles cada martes a las reclusas. Entonces, creo que yo me imaginaba también ellos en su soledad. Imaginándose o diciendo, bueno, ¿qué voy a escribir hoy? Cuando hoy en día es muy poco usual que pues que coja uno un papel y un esfero a escribirle una carta de amor a alguien. Y en esa instancia también de que somos adultos, ¿no? Y entonces está la pena que no sé leer ni escribir y la pena de que no sé qué me responda el otro y que me tengan que leer eso. A mí me daría mucha pena, la verdad, ¿no? Porque o sea, pero también me remonta a los tiempos de infancia cuando uno le decía al otro con papelitos, oye, ¿quieres ser mi novio? Es como de todas las cosas que tenemos que recurrir independientemente de nuestra edad. Y como el otro también apoya lo que sea Carolina en esos temas de amor, me parece, o sea, a mí me parece muy romántico. O sea, la verdad me parece súper, súper romántico. Pero es eso, es como también entender al otro que está enamorado y yo le puedo colaborar. Y también como guardar esa confidencialidad de lo que me está diciendo y lo que estoy escribiendo, de que escriba bien. O sea, por ejemplo, que uno ponga a alguien a escribir lo que siente, pues tenerle mucha confianza a la otra persona y que lo plasme, porque qué tal que el otro le esté inventando cosas. Entonces, es esa confianza que yo también, que él depositaba en el otro, en que escribiéndole lo que es y lo que siente. Era súper interesante. Profe, Perfecto. y Dime, Vale, Cinderela. Levi. adicional a eso, pues me parece para resaltar la necesidad del amor del ser humano, ¿sí? Porque aún estando en esas condiciones tan duras, tan difíciles, nos damos cuenta que todos necesitamos de esa parte del afecto por parte de otra persona. A mí me pareció lo más interesante eso. Todos como cada uno desde su historia tan distinta, todos desde su perspectiva, del que no sabe escribir, de la mamá, del hijo, bueno, en fin, desde cada papel, la necesidad de amor, profe, me pareció realmente importante. La necesidad de compañía, el apego a algo, a alguien, interesante. Y que el amor vence todas las fronteras del lenguaje, ¿no? O sea, el lenguaje tiene tanta capacidad y tantas posibilidades que sí, claro, a pesar de existir esa limitante, pues hay muchas maneras bueno, de lograr expresar esas emociones y también pensar que ese encuentro se daba solamente una vez al mes, ¿no? También, o sea, aparte de que eran 90 minutos, era solamente una vez al mes y bueno, entonces esas condiciones, esas restricciones de tener que utilizar la palabra para lograr seducir, para lograr conquistar, tal vez muestran que las personas y los seres humanos también estamos llenos de historias
y que solamente estamos es esperando el botoncito que se accione esa máquina, ese mecanismo narrativo, bueno, poético en este caso, casi más poético que narrativo, ¿no? Que aunque las dos cosas son muy similares, que cada uno de nosotros llevamos y que en determinados momentos muy puntuales hay que sacar a relucir. Ustedes hablaban de ese ejercicio de la escritura, ¿cierto? Que es muy importante, en este caso ya por una necesidad, por un deseo, por un motivo, por una oportunidad y quizás sentir que si salimos a la libertad es porque hay alguien que nos está esperando. Pero entonces aquí en este caso, de pronto no nos está esperando físicamente, sino nos está esperando bajo otro contexto muy similar al de uno. Sin embargo, lo que ustedes hablaban, en este caso el anhelo, el sueño de poder estar con esa persona, hacía que todavía hubiese ese espacio, ese escenario para la escritura. Precisamente lo hablo porque allí hay un fragmento en donde, no sé si ustedes recuerden el tema de los chismógrafos, en donde uno se pasaba el cuaderno y escribía sus cosas. Allí también encontramos este ejercicio que me pareció, pues bonito, pero es precisamente la excusa para que José Alejandro culmine con la crónica. Y es precisamente encontrarse que este personaje no solamente le escribía a una sola chica. Entonces, ¿cómo vieron ese tratamiento del final de la crónica? Claro, ¿qué tal ese final? Pues nada, el autor dice, así es la vida. Hay tiempo para el amor, pero también para el desamor, también para la infidelidad. Y vuelvo a lo mismo, uno jamás imaginaría que pudieran ocurrir todo ese tipo de cosas, pero entonces esos 3 momentos nos los muestra durante, o sea, uno, bueno, el amor, qué lindo, los mensajes, y cuando ese final que nos dice, bueno, aquí también todo no puede ser bonito, entonces eso me gustó, el final fue impactante, chévere. En mi caso, profe, a mí me quedó faltando. Yo leí el final y yo decía, ¿dónde está el resto? Y revisaba otra vez el texto, me faltó. Pues sí, fue como fulminante, pero sí me faltó. Perfecto, gracias. Chicos, una última pregunta. Y de pronto los cojo aquí a quemarropa. ¿Qué encuentran en la crónica? ¿Qué elementos ustedes les gustaría? Porque pues vale la pena aclarar que hemos intentado hacer un ejercicio paralelo, no solo de lectura, no solo de apreciación, sino también de creación y de escritura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ven este ejercicio de la crónica? ¿Ustedes le apostarían a la crónica? ¿Por qué apostarle a la crónica? Bueno, mi apuesta es por la literatura, entonces yo digo que como que cada género le va ayudando a uno a desarrollar ese ser literario o ese sujeto literario que como vimos en esta historia, todos llevamos por dentro, ¿no? Me llama la atención el tema de la investigación, ¿sí? O sea, y yo pienso que cada uno de nosotros en las cosas que hacemos, por ejemplo, la señora que está buscando una nueva receta o que está tratando de por qué le quedó más acotudo el arroz o por qué no le abre. O sea, siempre hay una investigación en absolutamente todas las cosas que nosotros hacemos. Y ese es un rol y una tarea que ofrece la crónica y que le ayuda a uno mucho porque no solamente el cronista investiga, sino también el poeta investiga sus emociones, investiga las emociones de los demás, investiga qué palabra precisa puede generar tal efecto. Entonces eso es muy interesante. Y también el tema de que no hay excusa para no escribir. O sea, las historias están en todas partes, las historias ocurren debajo de la almohada, las historias ocurren en los buses, a la salida del trabajo, cuando se le pierde a uno la plata, bueno, en fin. Y esta crónica muestra eso, ¿no? Que uno debe darse a la tarea de escribir para que en esa misma investigación vayan surgiendo las historias o los temas o los asuntos que uno quiere hablar desde su literatura. Perfecto. ¿Algo más para añadir?
Profesor, pues con todo esto de la crónica a mí me puso el revuelto completo, porque así como decía el compañero, toda la vida, todos los detalles pueden ser una historia, y uno se pone de pronto a volver al pasado, y uno dice, tanta historia que uno escucha, tanto que uno vive, y todo puede ser un motivo para escribir algo interesante, algo que pronto le deje una enseñanza a otra persona, así a uno le parezca que haya sido algo simple de la vida de uno o de la vida del quien está uno escuchando esa historia, pero todo lo que uno escucha siempre va a dejar algo de enseñanza o algo para recordar de esa otra persona o de lo que vivió uno en la vida, y vale la pena contarlo para que sepan que uno dejó algo aquí y que uno puso su granito de arena. Definitivamente. Todos vinimos a este mundo a dejar algo, una huella, y podemos estarla dejando, sino que con estos espacios yo pienso que es la oportunidad para dejar plasmada esa huella y digan, se escribió, ella dijo esto, estuvo en este mundo, y no pasamos así, desapercibidos, solamente recordados de pronto por la familia, de pronto por alguien más. Gracias, Levi. En definitiva, pues precisamente la Escuela de Literatura busca despertar, sensibilizar y quizás en algún momento apropiarlos de algunos conceptos, sobre todo del ejercicio de lectura que nos lleva precisamente a lo que estamos haciendo hoy, una apreciación, en este caso, de la crónica, en donde podemos ver que no solo es una noticia, sino va más allá, es acudir a la sensibilidad del cronista, es acudir a la parte humana, es acudir a las estadísticas, y como su propio nombre lo indica, es acudir al tiempo y poder dejar plasmada un acontecimiento que no se queda tan solo allí, sino que va aún más allá, porque es allí donde viene la labor del cronista, en donde puede despertar y generar diversas sensaciones de acuerdo a la manera como nos quiera llevar y nos quiera decantar esa historia o esa noticia que tiene allí. Entonces, pues no sé si tienen algo más para agregar, algo ya para finalizar esta sesión. Les agradezco mucho por estar aquí presentes, por seguir aquí junto a la Escuela de Literatura de Mosquera. De a poco la vamos haciendo importante, vamos dándole reconocimiento y vamos de una u otra forma construyendo este espacio que pedía a gritos el municipio de Mosquera. ¿Hay algo para decir más, chicos? Invitarlos a todas y a todas las personas que nos están escuchando a que nos acompañen en las sesiones bajo la dirección del profe, la compañía de las distintas voces que se van manifestando a lo largo de las sesiones, a que fortalezcamos el hábito de la lectura, a que nos permitamos también, como decía Manuela en algún momento, ¿no? Decirle a esa persona especial, a la persona especial de cada uno de nosotros, algo a través de una carta. Eso sería un ejercicio muy bonito, ¿no? ¿Qué tal que el próximo concurso fuera eso? Cartas de amor. Entonces, bueno, hay muchísimas razones, muchísimas excusas, muchísimos motivos para hacer de la literatura un estilo de vida. No le tengan miedo a los libros, no le tengan miedo a las historias. Están ahí para esperar ese lector que va a llegar a darle vida a los personajes y a las situaciones que se narran y que se cuentan, y a los poemas y a las emociones que cada persona nos quiere transmitir. Muchas gracias, Jonathan. Entonces, les agradezco mucho, una feliz noche, felices vacaciones, nos veremos el próximo semestre, estaré pendiente de ustedes, de su proceso, y que estén muy bien. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Gracias, chao, chicos. bendiciones. Feliz noche, un abrazo para todos. Chao, que estén muy bien.